Y bueno amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos listos para un nuevo video. Imagínense que todavía faltan unos días para lo que es el partido Real Madrid versus Manchester City. Y ya Guardiola, muchachos, está llorando de una manera impresionante. También vamos a escuchar algo relacionado con esto de dos personajes. Uno de ellos es Pepe Bordalás, que me ha sorprendido bastante lo que ha dicho sobre el Real Madrid. Vamos a escuchar a Guardiola sobre el final. Y también, muchachones, vamos a escuchar a José Luis Sánchez relacionado a este duelo que va a enfrentar, repito, al Real Madrid con el Manchester City en primera instancia el 11 de febrero, es decir, en 11 días aproximadamente. Y la vuelta que se jugará el 19 de febrero, que bueno, en una semana completica se va a jugar a la vuelta, ¿no? Y como les decía, Guardiola ya está llorando, ya hay todo tipo de reacciones. Yo me quiero centrar en tres en concreto que me he encontrado. Más tarde creo que voy a subir en el otro canal un video hablando sobre mi opinión al respecto, pero en este vamos a lo de siempre, a reaccionar a cosas que me encuentro, y me gustaría empezar, como no podía ser de otra, con este hombre que a mí honestamente cada día me cae mejor. Y en cuanto al sorteo de Champions, bueno, era una de las posibilidades, quizás no era la mejor porque, bueno, sin desmerecer al Celtic, pues está claro que en teoría es un equipo de menor nivel. Bueno, un partido atractivo, pero bueno, le deseamos lo mejor al Real Madrid, por todo, ¿no? Porque es un equipo español, porque lo entrena un amigo mío y le deseamos lo mejor. Seguro que el Real Madrid siempre compite a un grandísimo nivel en Champions. Y en cuanto al sorteo de Champions, para empezar, bueno, Bordalás muy inteligentemente utiliza la de, bueno, es un equipo español, vamos a intentar desearle lo mejor al Real Madrid. Además añade algo que todo el mundo sabe y que creo que a nadie le va a sorprender, que es el hecho de que diga que el Real Madrid siempre compite bien en Champions League. Y por supuesto, esa parte de le deseo lo mejor, creo que es la parte que más me ha gustado. Mucha gente seguramente estará rabiando, sobre todo porque Bordalás y su Getafe con mucha frecuencia revienta al Fútbol Club Barcelona. Entonces me imagino que mucha gente estará rabiando por esto de que al Barcelona siempre le hacen la vida imposible, el Real Madrid le regalan los 3 puntos. O sea, lo que pasa con el 90% de todos los equipos de la liga, con el Barça, ellos lloran porque de vez en cuando el Getafe sí le compite mejor, y hay que reconocerlo, al Barça que al Real Madrid. Pero uno, ¿qué culpa tiene de que el Barça te haya ganado este asco que le tiene el Getafe, entre otros equipos, el Athletic Club de Bilbao, etcétera, etcétera? Que por cierto, el Athletic Club últimamente es que le está poniendo mucho las nalgas allí a los Negreira Boys. Vamos a escuchar esto de José Luis Sánchez, muchachos, que también me pareció más que interesante para escucharlo. Yo creo que es una eliminatoria en la que imagino que todo el mundo va con el Real Madrid, ¿no? Imagino que es una eliminatoria en la que a los que nos gusta el fútbol de toda la vida tienes que ir con el Real Madrid. Un club que está investigado por 150 irregularidades, un club que está financiado como está financiado. Yo creo que cualquier amante de este deporte desde que se creó la Copa Europa en 1955 irá con el Real Madrid. Creo que se ha demostrado una vez más. 150 millones de euros ha dejado el Manchester City ahora en 3 días. Creo que nadie tiene esa capacidad en un mercado invernal de dejarse 150 millones de euros porque juega con unas reglas que yo creo que son diferentes. Y el otro día había una imagen del dueño del Manchester City con Infantino en el palco del Etihad, una imagen que a mí me hace reflexionar y pensar que esas 150 irregularidades van a quedar en nada. Esto es un punto muy importante, cracks, y es que, bueno, él añade que cualquier persona del mundo del fútbol que sabe la historia de la Copa de Europa y lo que quieras, debería ir con el Real Madrid. Esto no es del todo cierto. Sabemos, primero, por Guardiola, y segundo, porque esta gente, sobre todo los antimadridistas, siempre están en contra de todo lo que se enfrenta al Madrid, ¿no? Y en segunda instancia, para mí es una realidad lo que comenta. Esto de las infracciones, a mí cada día me huele a que va a pasar más desapercibido que el carajo. Y encima, lo de los fichajes, siguen haciendo fichajes. En este verano, en este invierno se han reforzado, cosa que no ha hecho el Real Madrid, no se le ha permitido, no se lo ha permitido él mismo, no tengo ni idea. Y es una diferencia abismal, es lo que les estoy diciendo. Por eso siempre es importante derrotar al club estado Manchester City, pese a que es un equipo que en comparación del PSG en muchas cosas es muchísimo mejor a nivel construido, como está construido. Pero igual sigue siendo ese equipo estado que, bueno, juega con unas reglas absolutamente ajenas a las que juega un equipo como el Real Madrid, que tiene que cuadrar sus cuentas antes de pensarse un fichaje. Porque sí, que Tchouaméni, que Bellingham, pero para vender a Bellingham se tuvo que sacar a Casemiro porque ya estaba Tchouaméni y Camavinga. O sea, una cuestión de cuadrar las cuentas. Así que bueno, vamos a continuar escuchando porque me parece bastante interesante.
Sanción económica, venga, no lo vuelvas a hacer. Y a partir de ahí, por eso yo creo que la gente del Bayern, la gente del Liverpool incluso, que es rival directo allí en Inglaterra, gente que siente el fútbol de verdad, creo que irá con el Real Madrid por la justicia poética que tiene esta eliminatoria. Un club de sus socios, un club que se financia con sus ingresos, con su patrimonio, con su día a día, frente a otro que está jugando con otras reglas. 150 millones de euros en 3 días se ha gastado el Manchester City para un equipo que se le ha caído a Guardiola, pero del que yo no me fío ni un pelo. Ni un pelo. Deportivamente creo que una mala tarde del Madrid y una buena del City te puede dejar fuera. Deportivamente está muy igualado, porque el Real Madrid está mejorando, pero no está en su mejor momento. Y el City yo le veo mucho y el Real Madrid le puede hacer mucho daño. Pero tiene a Foden, tiene a De Bruyne, tiene a Doku, tiene a Grealish, tiene a Bernardo Silva, tiene a Haaland, tiene a Guardiola, tiene a Stones, tiene a Ederson, tiene a Kanji, tiene a Ke. Tiene una nómina de jugadores realmente extraordinaria. ¿Que están jugando mal? Están jugando mal. ¿Que van mal en la Premier? Van mal en la Premier. ¿Que han estado 15 minutos fuera de la Champions? Han estado 15 minutos fuera de la Champions. Pero no me fío ni un pelo. Ni un pelo. Y si hubiera justicia divina, el Manchester City como el Barcelona en la Liga no estaría en esta competición. Pero como hay gente que juega con otras reglas, hay que afrontar el partido. Deja apuntarte una. ¿Qué quieren que les diga, chicos? Brillante, como casi siempre en estos temas, José Luis Sánchez, y sobre todo me gusta el tema que añade que no hay que fiarse ni un poquito. Sabemos que los clubes grandes suelen tener inspiraciones, por llamarlos de alguna manera, en partidos grandes. Además, es un equipo que en cualquier momento que se enchufe un De Bruyne, un Haaland, que conecten este par de demonios, o el Foden con Haaland, o cualquiera de estas combinaciones, puede llegar a ser letal. Además, entendiendo que el Madrid también es un equipo que no está defendiendo del todo bien y que está teniendo dificultades evidentemente para defender, ¿no? En ese caso me parece que ha estado sencillamente brillante en líneas generales, sobre todo esa parte. Cero ir confiado de que el City está mal, de que no va a competir. Este equipo va a ir a matar porque saben que, bueno, básicamente este es como el primer paso que tienen complicado para poder afrontar lo que es un nuevo título de Champions. El Madrid sabe también que, salvo el Liverpool, hay muchos equipos esta temporada en horas bajas, y sacando del camino al Manchester City, es que me parece que ya por ahí nos da una idea de lo que puede llegar a suceder. De todos modos, bueno, ahí les dejo eso. Por supuesto, saber sus opiniones al respecto de todo esto que hemos ido escuchando, y cerramos con lo de Guardiola, que repito, todavía faltan 11 días y 19, 11 días para el primer partido, 19 para finalizar la eliminatoria, y ya está llorando, ya está quejándose. Curioso es que Guardiola no se queja cuando de alguna manera el calendario le beneficia, que seguramente alguna vez le habrá hecho, o cuando las cosas empiezan a fluir de manera diferente para él. Empecemos a escuchar. I know you've got an important Premier League game against Arsenal this weekend, but can I get your reaction to drawing Real Madrid in the Champions League playoffs, please? Well, yeah, it looks like a derby already, 4 years in a row, facing Madrid. So, well, Madrid, Bayern Madrid, both was really, really tough, and yeah, hopefully we can arrive in the moment that first leg here and the game 1 week later in Madrid. So, as best as possible. It adds to a already pretty demanding February for your team in terms of the quality of opposition that you'll face with Arsenal this weekend, Liverpool in there, Newcastle too. How ready do you think your side is to take on that challenge and get to that level? Well, we start in Paris and afternoon in Chelsea, so we have already there in the amount of difficult games. So yeah, the schedule is what it is, and you know, in Premier League every team has to play with everyone. But yeah, that's true. That normally happens here in the Premier League. You know that always they put the toughest schedules for the European teams in the important stages, in the most difficult ones, because it's tough. Okay, to play against Real Madrid or Bayern Munich. The problem is in the middle have Newcastle. You know, and always they are so kind for the calendar. For many years, always happened that way. A ver, chicos, entendiendo que incluso Guardiola podría tener cierta razón, porque, a ver, es un calendario sumamente exigente. Parece llamativo cómo viene a quejarse Guardiola después de que, bueno, como les digo, él ha tenido que básicamente entender que por lo menos su rival, el Real Madrid, está disputando más torneos que los que va a disputar el Manchester City esta temporada, y probablemente va a terminar jugando más partidos. Dígame si el Madrid termina eliminando a
al City, normalmente va a tener mejores partidos. Y como les decía, lo que me parece curioso de todo esto es que, bueno, mientras las cosas van bien, típico de alguien que está vinculado de alguna manera con los Negreira Boys, mientras las cosas van bien, a este señor pues básicamente no le incomoda, no le molesta absolutamente nada y no se queja del calendario. Ahora es que vienen a quejarse, a decir que esto no es justo, que no sé qué, que no es inteligente meter esta cantidad de partidos, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? De todos modos, bueno, ahí les voy a dejar esto para que ustedes opinen al respecto. No sé qué les parece. A mí me parece una queja y un aviso. Guardiola siempre lo hace y me parece que es hasta inteligente lo que hace. Si ganamos, tiene mucho mérito porque con todo lo reventado que estábamos, terminamos ganándole al Rey de Europa. Y si perdemos, pues ya yo avisé que era que estábamos fundidos y que no veníamos en una buena dinámica, que yo creo que eso salta a la vista, ¿no? De todos modos, con lo que les decía, ahí les dejo esto para que lo analicen, me hagan saber sus opiniones allá debajo en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.